Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas dominarnos y enseñarnos sobre ah, este Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue supuesto de Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y estamos en Juan 10, entonces vamos a Juan 10 en la Biblia. Juan 10. Y ya vimos a Jesucristo diciendo a los judíos que Él es el buen pastor, que las ovejas buscan a Él y que ellos son ladrones y asalariados. Y ahora estamos hablando de lo que pasó como 2 o 3 meses después de esa conversación, porque eso pasó durante la fiesta de cabañas. Y ya estamos saltando a la fiesta de la dedicación, es decir, Hanukkah. Y aquí otra vez los judíos en este caso están buscando a Él y Él está como fuera del templo, en la parte de afuera donde están los gentiles, porque Él ya no está buscando a ellos, Él ya habló con ellos directamente y ellos querían echarle del templo, entonces dice, ok, voy a dejarles, pero ellos buscan a Él y comienzan otra vez con Él y Él respondió a sus preguntas diciendo muy claramente que Él es el Mesías, Él es Dios manifestado en la carne. Y vamos a ver eso en versículo 30. Entonces vamos a Juan 10 y versículo 30 para ver la cosa principal que Él dijo, que es, yo y mi Padre somos uno. Y eso era el tema de la última clase. 31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús. Entonces ellos llegan ahí para tirar piedras a Jesús. Y Jesús dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo, por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y aquí podemos ver que los judíos no eran contra las cosas que Jesús hizo, estaban bien con sus buenas obras, con sus milagros, cosas así, pero no estaban de acuerdo con las cosas que él dijo. Entonces esto es una cosa entre las obras y palabras del Señor. ¿Sí? Okay. Ellos dijeron muy claramente que ellos piensan que Jesús está cometiendo blasfemia cuando él dijo, yo y mi Padre somos uno. Es decir, el significado de eso, que tú, bueno, pero mejor dicho, el significado que ellos piensan que él está diciendo con eso, que él siendo hombre está haciéndose Dios. ¿Sí, no? Y tienes que entender, hermanos, que en este mundo, cuando estás ahí siendo un cristiano, un creyente, un discípulo en este mundo, que tú vas a tener una vida que es santa, tú vas a ser alguien que es espiritual, vas a hacer buenas obras con otras personas que no conocen a Dios y otros que sí conocen a Dios pero no siguen a Él tanto como usted. Y ellos van a reconocer las buenas obras que haces. Pero si eres un discípulo vas a también abrir su boca. ¿Sí? Y no van a gustar lo que dices. Porque cuando ellos preguntan a ti, ¿por qué eres así? Vas a decir Jesucristo. Jesús me cambió para ser bueno. Yo no soy capaz de ser como soy sin Él. Tú vas a dar el evangelio, cosas así, ¿sí ven? A ellos no les gustan esas palabras. Pero las otras, sí, eso está bien. ¿Okay? Vamos a Salmo 120. Salmo 120. Vamos a ver que había personas en el Antiguo Testamento que tenían el mismo problema. Entonces, en toda la vida vas a ver que si hay personas que siguen a Dios, ¿sí ven? El mundo va a gustar las cosas buenas que hacen, pero no van a gustar las palabras que salen de su boca. Salmo 120. Buenos días, Josefina. Salmo 120.
y versículo 1, por favor. Salmo 120. Y eso es una canción de las gradas, y hay muchos salmos que son así después del Salmo 119. Eso es un estudio muy interesante. Pero, versículo 1. A Jehová llamé estando en angustia, y él me respondió. Eso pasó contigo, cristiano, cuando arrepentiste de lo que era un pecador y poniste su confianza en Jesús y su obra en Calvario. Versículo 2. Jehová, escapa mi alma del labio mentiroso, de la lengua engañosa. Y ya estás pidiendo eso hoy en día, ¿cierto? Que hay muchos que hablan contra ti, y es una manera engañada, una manera decepcionada, no es según la verdad, ¿sí ven? Eso pasa mucho con cristianos que viven para Dios. El mundo le gusta hablar en contra de ellos. Pero vamos a saltar versículo 6. Versículo 6. ¿Qué dice? Mucho se detiene mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico. ¿Nota eso? Los cristianos son pacíficos, estamos predicando la paz, ¿sí ven? Porque el Evangelio de Cristo es el Evangelio de paz, para que personas puedan recibir la paz para con Dios y también la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, especialmente esta paz falsa que existe en este mundo, ¿sí ven? Y tú eres pacífico cristiano, pero ves, y cuando hablo, ellos guerrean, eso es el problema. Porque la paz de Dios que tú tienes, eso va a manifestar en la manera que vives, ¿sí ven? Y nadie va a tener un problema con cómo usted vive necesariamente. Van a gustar a ti en el trabajo, haces mucho, siempre estás ahí para ayudar a otro, etcétera, etcétera. Pero cuando hablas sobre la verdad, eso es cuando la guerra llega a usted, ¿sí ven? Y lo mismo pasó con Jesús. Entonces, el siervo no es mejor que su maestro, ¿sí ven? No piensa que Jesús no entiende su vida cristiana. Y como ves, las obras con Jesús están bien, las palabras de Él no están bien con eso. Por eso están acusándole de blasfemia, como si fuera que Jesús estaba quebrando las escrituras. Y vamos a ver que eso no puede pasar. ¿Sí, no? Okay. Entonces, conectando, Gálatas 4. Gálatas 4, por favor, y versículo 16. Gálatas 4. Vamos a ver que el Nuevo Testamento habla de este precepto, este principio. Gálatas 4. Gálatas 4 y versículo 16. ¿Qué dice? Me he hecho, pues, vuestro enemigo, diciéndoos la verdad. ¿Sí ven? ¿Cuándo fue que Pablo era el enemigo de las personas con quienes él estaba predicando en Gálatas? En este caso, la gente en Gálatas. Fue porque él estaba diciendo la verdad, no viviendo la verdad. ¿Sí ven? Manuel, ¿estás menospreciando este concepto de viviendo para Cristo? Claro que no. ¿Sí? Lo que dices debes estar de acuerdo con lo que haces. Gloria a Dios por eso. Pero el problema es que hay muchos cristianos que piensan que solamente pueden hacer la Biblia y que eso no incluye hablando sobre la Biblia. ¿Sí? Eso no es viviendo la vida cristiana. Tienes que decir, tienes que hablar sobre qué, sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre el poder de salvación que está ahí adentro de ese Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y es cuando hablas sobre la verdad, eso es cuando algunos van a pensar que eres su enemigo. Solamente por eso, porque la verdad ofende a veces. ¿Sí? Cuando yo era perdido, la verdad me ofendió. Yo estaba ahí pensando, ¿por qué necesito a este Jesús? Yo no quiero eso. Yo estoy bien, yo estoy bueno. Yo soy bueno. No, la verdad es que no era. Por fin me dio cuenta que el juicio de Dios era correcto sobre mí. Yo no soy bueno, ¿sí? Jesús es bueno. Y por eso confié en Él. Y por eso. Okay.
Entonces, nota, Marcos 16. En Marcos 16 y versículo 15, Jesús está diciendo predicar. ¿Sí ven? Predicar ese evangelio a todo el pueblo. Él no dijo vivirlo. ¿Sí ven? Y él está hablando con sus discípulos que ya viven la fe. Y él está diciendo a ellos, predícalo. ¿Sí ven? Entonces parece que esto es algo muy importante que muchos cristianos no hacen. ¿Ah? Y vamos a Actos 11. Actos 11, por favor. Actos 11, aquí Pedro está hablando con otros judíos, explicando algo a ellos sobre lo que pasó con Cornelio, que era un gentil, que no era un prosélito, y lo que pasó ahí en Actos 10. Entonces vamos a ver la cuenta de Pedro. Actos 11 y versículo 13 dice, el cual nos contó cómo había visto a un ángel en su casa. Y esto fue Cornelio hablando a Pedro, diciendo a Pedro que vio un ángel. Versículo 13. Que se paró y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Nota eso? Nota que era un ángel de Dios y el ángel de Dios no predicó el evangelio, número uno. El ángel de Dios dijo a Cornelio que busca a Pedro, otro hombre que tiene ese mensaje que es el evangelio. Y él dijo a Cornelio, busca a Pedro, ¿sí va? Y Pedro va a vivir la vida enfrente de él y por eso va a ser salvo. No, él tenía que hablar palabras, ¿sí ven? Es en las palabras de Jesús que hay espíritu y hay vida, Juan 6. Si ve la importancia de hablando, si ve la importancia de la palabra de Dios, si ve la importancia de usted siendo un cristiano, un embajador de Cristo, hablando sobre la persona de quien debe ser embajador. ¿Sí ve? No eres un embajador bueno si no estás hablando de su rey y de su país. En este caso es el cielo cristiano. ¿Sí ve? Entonces vea que Pedro refleja esa verdad adentro de su cuenta a los judíos en Actos 11. Juan 10, vamos a Juan 10. Es que tengo miedo, Manuel. Sí, yo tengo miedo en este momento. Por eso oro a Dios para obtener el poder, ¿sí ve? Para hacer este mensaje. El poder para vivir la vida cristiana. El poder para salir y predicar y hacer todo eso. Esto no es algo automático. Esto no es magia. Eso es viviendo la vida cristiana, que es una vida sobrenatural, si no sabía. Requiere al Espíritu Santo para ayudar. Entonces busca a Él. Y Él va a estar ahí en su yugo a su lado, ¿sí ve? Ayudándote con todo eso. Juan 10 y versículo 33. Vamos a enfocar en la última frase ahí, que dice, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La cosa muy rara aquí es que parece que las personas que están en el mundo tienen esto al revés, ¿no? Ellos estaban hablando con Jesús diciendo que Él es un hombre que quiere hacerle Dios, pero no, Jesús es Dios y Él fue hecho hombre. El verbo fue hecho carne, ¿sí ve? Es al revés. Mira las profecías. ¿Okay? Vamos a Miqueas 5. Miqueas 5. Miqueas 5 y versículo 2 dice, mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el momento que fue nacido.
No, la Biblia no dice eso. Desde el principio, desde los días de la eternidad, es decir, el Señor, en este contexto aquí, es Dios. Dios va a ser nacido en Belén Efrata, ¿verdad? Dios decidió ser hecho hombre. Y por eso, 1 Timoteo 3 y versículo 16 dice muy claramente que Dios ha sido manifestado en la carne. Y claro que el mundo va a tener eso al revés. ¿Sabe lo que? La cosa es muy irónica, ¿cierto? Estas personas diciendo esto a Jesús, para ellos mismos, ellos son hombres que quieren hacer a ellos mismos Dios. Tienen su versión de Dios que están siguiendo. Este Dios es su imaginación y no el Dios de la Biblia. ¿Sí, verdad? Entonces es muy raro cuando alguien dice a un cristiano, ¿tú crees que eres más santo que yo? No, tú crees que eres más santo que Dios, por eso no estás siguiendo a Dios y estás siguiendo a un Dios de su imaginación. ¿Sí, verdad? Tú siendo hombre quieres ser Dios, en lugar de dejando que Dios es su Dios. ¿Verdad? Y nota que todo esto, hermanos, tiene que ver con el título aquí. ¿Verdad? Porque eso es el asunto principal. Ahí. Si esto es cierto, yo no soy Dios. ¿Sí, verdad? Jesús es Dios. Y debo vivir mi vida de acuerdo con eso. Según esa verdad. ¿Sí, verdad? Pero bueno, ¿cuál es la pelea real que tenemos hoy en día siendo cristianos, cierto? Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 10, por favor. Segunda de Corintios 10 y versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, sí, yo sigo aquí en mi carne, ¿sí ven? Estoy aquí hablando con ustedes en mi cuerpo. No militamos según la carne, no estoy peleando con personas físicamente para que creen en Jesús. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas, derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios. ¿Sí ven? Nuestra pelea tiene que ver con cosas abstractas, cosas mentales, cosas espirituales, según como la Biblia lo define, conceptos. Estamos derribando contra esos conceptos falsos. Por ejemplo, que Jesús no es Dios manifestado en la carne. Entonces, sabiendo eso, necesitas un arma que puede pelear contra eso, ¿no? Bueno, en Efesios 6, versículo 17, la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta palabra aquí tiene los conceptos verdaderos, ¿sí? Tiene la respuesta a todo. Está aquí. Oh, no me diga eso, Manuel. La Biblia tiene nada que ver con neoplatonismo. Nunca leíste Eclesiastes, ¿cierto? Que fue escrito 700 años antes de Sócrates, de estos estúpidos filósofos griegos, ¿sí? Salomón ya habló de todo eso y dijo que era ¿qué? Aflicción de espíritu, vanidad y aflicción de espíritu. Todos esos conceptos falsos, porque la cosa que vale es temiendo a Dios, ¿sí? Y si temes a Dios, vas a confiar en su Hijo, porque vas a obedecer ese evangelio de Cristo hoy en día. Pero bueno, vamos a Hebreos 4. ¿Por qué queremos usar esta espada del Espíritu? Hebreos 4 y versículo 12 dice. Hebreos 4 y versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí ven? Ese es el único libro que es vivo. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia entre la Biblia y otros libros, entre comillas, sagrados? ¿Sí ven? Este tiene vida. Cuando alguien lee este libro, el libro está leyendo a ellos también. Y eficaz, porque esto tiene
un peso eterno, ¿sí ven? Realmente afecta a alguien físicamente, en su alma y espiritualmente. No quería decir psicológicamente, creo que esa es la palabra, pero en todas esas maneras, ¿sí ven? Siguiendo. Y más penetrante que toda espada de dos filos, porque es la espada del Espíritu Santo. ¿Sí ven? No es una espada de cualquiera. Siguiendo. Y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Parece que esta palabra es muy poderosa, que puede mostrar a alguien lo que realmente creen sobre el Dios viviente. ¿Sí ve? Y muchos cuando vean eso quieren rechazar a la palabra de Dios. Porque van a dar cuenta que ellos son sucios espiritualmente, ¿sí ve? Que necesitan una limpieza. Y Dios es bueno. Él dio, el cura, Él dio la manera en que podía lavarse, ¿sí ve? Eso es la sangre de Cristo. Pero requiere que reconoces que necesitas esa medicina, para decirlo de esa manera. Reconociste. ¿Sí ve? La cosa muy rara es que esto es la verdad sobre la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando regresamos a Juan 10, vamos a ver a el verbo encarnado usando la palabra de Dios. Para hacer exactamente esto. ¿Sí, acuerda corazón. Vamos a Juan 10. Juan 10. Un siervo no es mejor que su maestro, ¿sí? Estás haciendo lo mismo, cristiano. Deja que Dios hace la obra, solamente cita a Él. Bueno, Dios dijo esto. ¿Sí, va? Esto no tiene que ver conmigo. No, mi opinión no importa, ¿sí ven? Juan 10 y versículo 34. Voy a ver versículos 34 hasta 38 y después vamos a exponer listo. La Biblia dice, respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Sí, no? Si llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. A mí que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, soy el Hijo de Dios. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en él. ¿Sí? Mira esta respuesta, que era Dios conectando y usando la palabra de Dios para hacer su punto. ¿Sí? Para dejar que la palabra muestra los pensamientos y intenciones de los corazones de estos líderes religiosos en este contexto. ¿Sí? Y la cosa muy interesante es que esta respuesta de Jesús muestra las tres categorías de ciencia que existe en este mundo, en este universo realmente, que son la revelación, porque él citó la ley de Dios, revelación, ¿sí? La lógica o filosofía, porque él mostró la manera de interpretar eso y conectarlo a la conversación, y la ciencia empírica, es decir, sus obras. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso cuando estamos exponiendo el contexto. Para los que eran parte de mi estudio en el evangelismo, ya estás viendo por qué mostré todo eso. Porque Jesús lo utilizó así de una. ¿Sí ve? Y vea, no requiere como que hablas con tanta inteligencia ni nada así. Solamente tienes que decir la verdad. Directo. Hey, no, eso es falso. Vean, ya. Tiene que ser alguien elocuente y todo eso. Y sí, si hay personas que tienen ese don, gloria a Dios, hazlo. Yo soy un poco directo, si no diste cuenta. Pero bueno, 34, versículo 34. Mirando la primera frase. ¿Qué es? ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y aquí, ¿sí ven? Jesús se refiere a la revelación que ellos tenían.
primeramente para apoyar la posición que él va a mostrar cuando él sigue en la conversación. ¿Okay? Él está citando ¿cuál versículo en la ley? Vamos a Salmo 82. Salmo 82. Salmo 82 y versículo 1 dice, es un salmo de Asaf, ¿okay? Dios está en la congregación de Dios. Interesante, ¿no? Jesús estaba en el templo. Bueno, en la parte de afuera, pero él estaba cerca de ahí, ¿cierto? ¿Piensan eso? En medio de los dioses juzga. ¿Quiénes son los dioses? Si Dios está aplicando Salmo 82 a estos judíos, tiene que ver con él diciendo que ellos son los dioses. ¿Sí? Entonces estamos viendo una aplicación de Salmo 82. Si hay otros, ¿okay? Como los gigantes, pero eso es otro estudio. ¿Okay? Tenemos que entender que eso tiene que ver con Juan 10 también. Dioses, ¿cómo podemos saber que dioses realmente se refiere a los príncipes de Israel, es decir, los líderes religiosos? Vamos a Éxodo. Éxodo 6, por favor. Éxodo 6 y versículo 30. Vamos a ver que puedes encontrar la definición en la Biblia. Qué concepto nuevo, ¿cierto? Usando la Biblia para dar definiciones de palabras. Es increíble, todos piensan que solamente el diccionario tiene la definición. El diccionario recibió la definición usualmente por la Biblia. Acuerda que Dios está escribiendo este libro. Esto es español sagrado que define todo, ¿sí ven? Entonces debemos buscar adentro de la Biblia la definición antes de buscar un diccionario, si es posible. O entender a lo menos que esto es primario que todo. ¿Sí ven? Éxodo 6 y versículo 30 que dice: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Entonces está diciendo, yo no soy bueno con mi boca, con hablando, tanto como yo. Éxodo 7, versículo 1. Si quieres, aplica a ti mismo si no eres bueno con hablando. Éxodo 7 y versículo 1 dice: y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido por Dios de Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón que deje ir de su tierra de los hijos de Israel. ¿Sí ves? Entonces, ¿por qué Moisés es un Dios a Faraón? Y Dios en D mayúscula, porque Dios está dando sus palabras a Moisés. ¿Sí ves? Para que Moisés pueda hablarlos. Y por eso Moisés es un Dios a Faraón, por la palabra de Dios. ¿Me estás diciendo que yo soy un Dios a otras personas que no conocen a Dios? En una manera sí. En esta manera, si estás citando la palabra, si estás citando sus opiniones, eres nada. ¿Ya? Pero según eso, si estás recibiendo la palabra de Dios y estás diciéndolo en esa manera, eres un Dios, con D minúscula. Pero no eres Dios, no lo confundas. ¿Ya? Pero estás hablando para Dios en esa manera. Eres un embajador de Él. Otra vez. Éxodo 22. Éxodo 22. Desierto, desierto. ¿Cierto? Éxodo 22. Y versículo 28 dice: a los dioses no injuriarás, ni maldecirás al príncipe en tu pueblo. ¿Sí ven? La definición ahí. Los príncipes del pueblo de Israel son los dioses. ¿Por qué? Porque tienen la palabra de Dios. Y Jesús está diciendo a ustedes, los judíos, los líderes religiosos de los judíos, ¿sí ven? Ustedes son dioses porque la palabra de Dios llegó a ustedes. ¿Okay? Él está usando eso. Regresando, vamos a Salmo 82.
Salmo 82. Yo quiero mirar más de este salmo porque tiene que ver con Juan 10. ¿Sí, no? Salmo 82 y versículo 2 dice: ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Ok, tenemos que parar porque digo Selah. Selah es un paro. Piensa en eso. Vea que Dios está diciendo a los dioses: ¿por qué estás ahí aceptando cosas falsas? ¿Por qué estás juzgando injustamente? Entonces algo pasó con ellos, ¿cierto? No deben ser así. ¿No? Bueno, esto fue lo que pasó. Vamos a Miqueas 6. Miqueas 6 y con la otra mano Mateo 23. Miqueas 6 y Mateo 23. Miqueas es un profeta menor, que es después de Jonás, creo. Oseas, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas. Sí. Miqueas 6 y Mateo 23. ¿Qué debes hacer, cristiano? Miqueas 6 y versículo 8. Oh, hombre, entonces también los perdidos, declarado te ha que sea lo bueno y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Y esa humillación tiene que ver con creyendo en el Evangelio. Si no conoces a Cristo, si conoces a Cristo, tiene que ver con humillando más en su vida para dar más de ti como un sacrificio vivo a Cristo. ¿Sí? Vea, eso es la meta de los hombres, ¿cierto? Mateo 23 y versículo 23. Vamos a ver lo que piensa Dios de estos dioses. ¿Sí, no? Mateo 23 y versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Cuando humillas para andar con Dios, usualmente estás poniendo fe en lo que Él dice. ¿Sí, no? Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Pero estaban dejando esas cosas importantes para sus creencias falsas y por eso estaba juzgando injustamente, ¿sí ven? Ahora estás entendiendo cómo son los fariseos y por qué ellos siempre están ahí hablando en contra de Jesucristo. Bueno, la mayoría, obviamente que había algunos que creyeron en Cristo, pero la mayoría. Interesantemente, Mateo 23 y versículo 23, 23 es el número de muerte y rebelión para los que estudian numerología. Eso es la manera de asegurar que vas a morir, es básicamente si sigues rebelde a Dios. ¿Okay? Estás garantizándolo. Vamos a Salmo 82. Salmo 82 y versículo 6. ¿Qué dice? Yo dije, dioses sois vosotros, y eso era lo que Jesús estaba citando, ¿sí? ¿No? Y todos vosotros, hijos del Altísimo, y sabemos que Israel es el hijo de Dios. Entonces, eso tiene que ver con los judíos. 7. Empero como hombres moriréis, y como cualquiera de los tiranos caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás en todas las naciones. Y Jesús estaba levantando, como Juan 8, él levantó y comenzó diciendo, yo soy la luz del mundo, y comenzó juzgando a los fariseos, diciendo que son hijos del diablo. ¿Sí? Entonces, ¿sí ve cómo todo eso conecta? ¿Okay? También, nota que Jesús se refiere a Salmo 82 como la ley de Dios, la ley. Y eso es importante porque hoy en día hay judíos que piensan que solamente los 5 libros de Moisés son la ley de Dios y el resto no es escritura. Eso no es cierto según Cristo. ¿Sí ven? Y yo voy a seguir a mi Mesías, al Mesías de ellos. Yo voy a seguir a ese Mesías, Jesús. Juan 10, vamos a Juan 10. Juan 10
Juan 10, y versículo 35 y 36 que dicen: si llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a mí que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy el Hijo de Dios. Y aquí Jesús está mostrando lógica, está mostrando filosofía bíblica, utilizando la revelación para explicar la verdad de que si ellos son dioses solamente porque tienen la palabra, entonces yo, siendo santificado del Padre, porque ya mostré que soy el Mesías múltiples veces, acuerda que eso es el fin de su ministerio. ¿Okay? Eso no es en el principio que Jesús está diciendo estas cosas. ¿Cómo vas a decir a mí que yo estoy blasfemando porque digo que soy el Hijo de Dios? ¿Okay? Y la lógica es conectada con la escritura no teniendo la posibilidad de ser quebrantada, ¿sí? Eso es la cosa principal ahí. Okay. Porque blasfemia tiene que ver con quebrando la palabra de Dios, con sus palabras, tratando de hacer a Dios mentiroso, ¿sí ve? Y eso está diciendo, no estoy mintiendo. Básicamente, no estoy quebrando la escritura, yo no miento, digo la verdad sobre mí, ¿sí ve? Entonces usted es blasfemando, usted está hablando contra la palabra, ¿sí ve? Y sabemos que Jesús es la verdad, entonces Él siempre habló la verdad. No había un momento que no lo hizo. Él está haciéndolo ya y lo hará para siempre jamás. Él es la verdad. ¿Sí, ve? No, interesantemente, ¿diste cuenta de esto? Él dijo ahí, versículo 36, tú blasfemas porque dije soy el Hijo de Dios, pero él no dijo eso, ¿cierto? Él dijo que yo y mi Padre somos uno. Entonces aquí tenemos la definición del Hijo de Dios, ¿sí? Hijo de Dios es más complicado que solamente Él es un hijo como engendrado de Dios. Tiene que ver con Jesús diciendo que yo y su Padre, que Él y su Padre son uno. ¿Sí ve? ¿Sí ve la conexión ahí? ¿Okay? Y es por eso, hermanos, que tenemos la Biblia hoy en día. ¿Sí ve? Tenemos esto para confirmar la manera en cómo creemos. ¿Sí ve? Entonces tú tienes la revelación para mostrar la lógica cristiana, la lógica correcta, la filosofía correcta, porque pero hay uno y ya. ¿Okay? Debes rechazar la filosofía del mundo, como dice Colosenses 2. ¿Okay? Pero tienes esto para confirmar a otros la verdad. Qué bueno, qué misericordioso Dios es para a nosotros. Salvos o perdidos, que tenemos sus palabras. Hay muchos cristianos que no piensan eso. Eso no importa. La Biblia dice que la palabra sigue ahí y es perfecto y puro. No me importa lo que piensas. Su problema es que no estás humillando a la palabra en ese simiente específicamente y por eso no estás pensando bien sobre eso. Tú tienes que cambiar su filosofía para seguir la lógica de Dios según su revelación. Cámbialo. ¿Ya? Es que no entiendo, Manuel. Yo creo que hay una Biblia perfecta en inglés, pero yo no sé si hay en español. Yo puedo probar con la Biblia en inglés que no hay problema con la Biblia en español. Entonces, el problema es su lógica. Pero bueno, siguiendo. Mirando esa última frase, versículo 36, ¿dónde está ahí? A mí que el Padre santificó, ¿sí? Y envió al mundo. Vamos a mirar eso. ¿Cómo fue que Jesús fue santificado del Padre? Okay, vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Hebreos 1 y versículo 3. Y vamos a ver la diferencia entre el Hijo de Dios, ese Hijo unigénito, ¿sí ve? Y el resto de la creación. Hebreos 1 y versículo 3. ¿Qué dice?
el cual, eso se refiere al Hijo, siendo el resplandor de su gloria, ese Jesús se refiere a Dios, el Padre, en el contexto, y la imagen expresa de su sustancia. Yo y mi Padre somos uno, ¿sí ven? El Hijo es la imagen expresa de la sustancia de Dios. Él es Dios manifestado en la carne, ¿sí ven? Siguiendo. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Esta palabra tiene poder. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí ve? Él fue santificado para purgar nuestros pecados por medio de su sangre. Él es único en eso, por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 5. Porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en las redondes de la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y eso se refiere al nacimiento de Jesús, Lucas 1, ¿sí? Y ciertamente con respeto a los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, más al Hijo, y eso es Dios, el Padre hablando: tu trono, oh Dios. El Padre dice que el Hijo es Dios. Entonces, si no crees eso, testigo de Jehová, no crees lo que dice Dios. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Y obviamente eso santifica a Jesús, ¿sí? Dios no está diciendo a Manuel que él es Dios, ¿okay? Pero Dios lo dijo a Jesús, porque Jesús es Dios. Y Dios sabe quién es Dios, me imagino. Dios puede calificar a sí mismo, ¿no? Eso es la cosa. Si eres la última en verdad, porque la verdad es basada en ti, me imagino que puedes calificar a sí mismo. ¿Eso tiene sentido? Okay. Eso se llama en lógica, en filosofía, un círculo victorioso. Todo el resto del mundo tiene su ciencia basada en círculos que destruyen a sí mismos. Okay. Círculos viciosos es como lo dice. Si tienes a Cristo, tienes el círculo victorioso, y por eso puedes justificar la fundación de ciencia que es Dios y su palabra. ¿Okay? Juan 10. Y versículo 37 y 38 que dicen: si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en él. Es decir, ¿okay? Aquí tenemos la ciencia o la prueba por ciencia empírica, es decir, las obras de Cristo, porque Él estaba sanando personas y todo eso, haciendo milagros en frente de esos judíos, ¿sí ven? Ellos sabían, ellos no podían negar esos milagros, ¿sí ven? Entonces, mira la misericordia de Dios, que Dios puede revelar algo a ti por medio de la naturaleza, ¿sí ven? Vamos a Romanos 1. Las obras de Dios testifican sobre Dios. Romanos 1. Entonces, cuando alguien dice que no saben si Dios existe o no, están mintiendo según la Biblia. No hay excusa sobre eso. Vamos a ver. Romanos 1 y versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, refiriendo a Dios, entendidas son desde la creación del mundo por medio de las cosas que son hechas, incluyendo otras personas, para que sepan. Se ven claramente, a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Entonces la creación confiesa que hay un creador. Todos saben eso. Y los que saben eso, pero dicen que no saben, están deteniendo la verdad con injusticia. Porque la cosa rara con ellos es que si ellos vean un televisor, van a decir que un hombre creó eso. Eso no fue hecho automáticamente por miles de años ahí
conectándose, desarrollándose de nada sin un mente pensándolo. No van a decir nada de eso, van a decir que sí, alguien construyó ese televisor. Pero cuando miran algo más complicado, por ejemplo, sus hijos, su familia, otros hombres, ¿sí ven? Piensan que ellos fueron hechos por evolución. En serio. ¿Sí ven? Parece que el mundo tiene el mismo problema que estos judíos. No quieren reconocer lo que están viendo y ya. No hay otra excusa. Es por eso que personas que piensan así son insensatos, según la Biblia. Es algo insensato decir que la creación no fue hecha de un creador. Y bueno, la cosa buena es que todo esto, la creación, es una manera que Dios puede mostrar a Él mismo a ti para que puedas dar cuenta sobre Él y después buscarlo. Voy a darte un ejemplo en estos días. Hay un doctor que se llama el doctor J.C. Sanford. Y él es un genetista de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Y él escribió un libro que se llama Entropía Genética. Porque durante su vida, él estaba haciendo esas preguntas, porque a él le gustaba biología y todo eso, y él quería saber sobre la creación, sobre todo lo que está aquí, todo lo que está viendo, cómo fue que todo esto pasó, ¿cierto? Y entonces él decidió cuestionar algo que se llama la axioma primaria de biología. Porque biología enseña que evolucionismo es verdad. Dicen que eso es evolución y la gente que cree en creación, ellos son creacionistas, ¿sí ve? Entonces, por eso yo hablo sobre ellos evolucionistas. Evolucionismo, porque eso es lo que es. No hay pruebas sobre eso. Vamos a ver. Porque, ¿sabes qué? Eso es un secreto. ¿Ya? La gente que están ahí en los cimas de la inteligencia de biología y todo eso, ya saben que las pruebas que usan sobre evolución en escuelas públicas y todo eso, nada de eso funciona, ya saben eso. Entonces confían en algo que se llama la axioma primaria para confirmar su creencia sobre evolucionismo. Y lo que pasó con Dr. Sanford es que él decidió mirar eso. Mirar la cosa que nadie quería mirar, porque él quería aclarar si eso era verdad o no. ¿Sí? Y con sus estudios siendo genetista y todo eso, él confirmó empíricamente que la axioma primaria no, es imposible. Okay, ¿qué es esa axioma, cierto? La axioma dice que mutaciones aleatorias pasan por medio de selección natural, y él probó empíricamente que eso es imposible en ese mundo. Entonces es completamente falso. Y si esa axioma es falsa, entonces el evolucionismo no tiene algo para confirmar a sí mismo, ¿sí ve? Su fundación fue destruida. Y fue por eso que este doctor Sanford comenzó buscando a Dios, y él es un hermano, gloria a Dios. Él conoció a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, para los que tienen interés en eso, busca su libro en inglés, Genetic Entropy, by Dr. J.C. Sanford. Okay? Pues, es una buena lectura, vas a aprender mucho sobre esas cosas de genes y ADN y todo eso, y vas a dar cuenta que este concepto de selección natural haciendo evolución es completamente basura. Tiene que ver con personas que quieren confirmar sus doctrinas con ejemplos que son excepciones que rechazan la verdad con los datos que puedes encontrar en la naturaleza y cosas así. Y él explica todo eso en su libro, gloria a Dios. Okay. Entonces, las obras, la ciencia empírica, en este caso los milagros de Jesús, ¿sí ven? Okay. ¿Y cuál era el resultado de mostrando estas pruebas a los judíos? Vamos a Juan 10. Juan 10.
Juan 10 y versículo 39 dice, y procuraban otra vez prenderle. Okay. Entonces, nota que los líderes religiosos, okay, no tienen una respuesta a las cosas que él mostró ahí. Entonces, claramente rechazan a Jesús por sus emociones, rechazan a Jesús por su corazón, ¿sí ven? Ellos no queriendo la verdad, es por eso que quieren apedrear a Jesús otra vez, ¿sí ven? Prenderlo, atacarle. ¿Okay? Entonces están atacando la palabra y parece, ay, ¿van a quebrar la palabra? No, ¿okay? La escritura no puede ser quebrantada, hermano. Entonces lo que pasará es que la palabra de Dios va a quebrar a ellos. Y eso es prometido en la Biblia. Vamos a ver. Número 1. Mateo 24 y versículo 35 dice básicamente que los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Porque es eterno. ¿Sí? Permanece para siempre jamás. Vamos a 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. Primera de Juan 5. Y versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, y me imagino si lees las noticias, estás recibiendo, hombre, ¿eh? El testimonio de Dios es mayor, porque ese es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo, refiriendo a la Biblia. 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, eso es el Espíritu Santo. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, es a saber, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Y obviamente los fariseos están rechazando esa idea en el contexto, ¿sí? Interesantemente, como dice en versículo 10, ha hecho mentiroso a Dios. Ellos quieren decir que Dios miente, ¿cierto? No, Dios va a hacer a ellos mentirosos entonces. Tanto que en Revelación 21 y versículo 8, la Biblia dice que todos los mentirosos van a entrar al lago de fuego. ¿Sí, no? Entonces es importante si crees la palabra o no crees la palabra. ¿Sí, no? La palabra va a quebrar a ti, porque la escritura no puede ser quebrantada de nadie. Ni siquiera Dios va a quebrar su palabra, porque Dios es un hombre de palabras. ¿Sí, no? Algo que yo sé que casi no existe en estos días, ¿lo entienden? ¿Okay? Pero Dios sigue así, Dios no va a cambiar. Gloria a Dios. ¿Okay? Y vamos a Mateo 21. Mateo 21. Yo quiero ver esto manifestado, ¿ok? Acuerda que Jesús es el verbo de Dios. Él es la palabra encarnada. Entonces, Mateo 21. Mateo 21 y versículo 42 dice, díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaron? Esta fue hecha por cabeza de la esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravilla en nuestros ojos. Refiriendo a Él es la piedra angular, Él es la roca, ¿sí ve? Y vea, la Escritura no puede ser quebrantada, ¿cierto? Entonces, la Escritura va a quebrar a todos. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, de Mesusá leerá. Oh, wow. ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Sabes qué? Yo caí, yo fui quebrado de esa piedra. ¿Sí? Tanto como Jacob. Yo estaba ahí peleando con Dios sobre la verdad, sobre quién es Él, cómo puedo encontrarle, ¿sí? Y me di cuenta que Dios es Jesús. Que lo que Él dijo de mí es cierto y por eso fue quebrado. ¿Sí? Pero tanto como Jacob, yo no quería que Dios me deja hasta que me da la bendición, ¿sí ve? Y por eso arrepentí y ponía confianza en Jesús y su obra calvario para salvar a mí de mis pecados, porque yo soy malo, ¿sí ve?
¿Estás entendiendo? Fui quebrado de Dios. Y todos van a ser quebrados. Entonces la decisión es en sus manos. Puede ser quebrado en esa manera y tener la vida eterna por conociendo a Cristo. O Él puede caer encima de ti y completamente destruirte, como dice ahí en el versículo 44. Como lo que va a pasar a los fariseos que no creyeron en Jesús. La decisión es suya. ¿Sí, no? Depende de ti. Pero nadie va a quebrar la Escritura. No piensa que puedes. Y los que son mentirosos piensan que pueden hablar contra esta palabra. Todo tiene que ver con esto. ¿Ya? Juan 10. Juan 10 y versículo 39. Juan 10 y versículo 39. Después se prende de la Biblia dice, mas él se salió de sus manos y volvióse tras el Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se estuvo allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ningún milagro hizo, mas todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron allí en él. ¿Sí ves? Gloria a Dios. Entonces, otra vez, Dios salió de ese templo y él dejó a ellos, ¿sí? Salió, dejándolos en la oscuridad que ellos quieren. Ya están mostrando eso claramente para que todos los simples ahí podían verlo, ¿sí? Pero es por eso que Dios habló. Sus palabras no eran en vano, ¿sí? Porque tenía afecto a otros que pensaron en las cosas que Jesús dijo y por eso buscaron a Él cuando Él se fue y creyeron en Cristo, ¿sí? Esto es una manifestación de Proverbios 19 y versículo 25 que dice, hiere al burlador, eran los fariseos, ¿sí? Y el simple se hará avisado. Y había simples ahí considerando las obras de Cristo como vimos y las palabras de Dios por medio de Juan el Bautista. Y por eso buscaron a Cristo y confiaron en Él. Gloria a Dios. Vamos a exponer. Versículo 39, última frase. Mas Él se salió de sus manos. Es decir, Jesús dejó a los fariseos ahí. Jesús les dejó según los deseos de ellos, porque quieren matarle. Ok, yo te dejo, ¿sí ven? La Biblia tiene mucho sobre ese concepto de Dios dejando a personas según los deseos de ellos, que no quieren escuchar a Dios, ¿sí ven? Quieren resistir al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Oseas 4 y versículos 17 dice que Efraín ya está con ídolos, déjale, básicamente. Entonces, si estás siguiendo ídolos y no quieres recibir a Cristo cuando alguien predica a Cristo, va a llegar un momento que Dios va a dejarte con sus ídolos porque parece que quieres eso. Tú quieres su versión de Dios, ¿sí? Vamos a Mateo 15, vamos a ver esto. Mateo 15. Y versículo 13 dice. Mateo 15 y versículo 13. Mas respondiendo él, y Jesús estaba respondiendo a los discípulos que dijeron que los fariseos pueden ser ofendidos de sus palabras, porque Jesús estaba hablando con ellos muy directamente. Mas respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos. ¿Sí? Guías son ciegos de ciegos, y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y si ve ese versículo famoso, ¿cierto? Pero es conectado con Dios dejando a ellos, porque ellos están rechazando las palabras de Dios. ¿Sí? Y otra vez, ellos buscaron a Cristo, Cristo responde según la verdad, ellos, y después Dios tiene que dejar a ellos porque ya quieren pelear con Él. Increíble, ¿no? Es increíble como la gente son. ¿Eh? Entonces, aplicando esto individualmente, vas a ver en Hebreos 3 y versículos 12 y 13, la Biblia hablando de personas teniendo un corazón incrédulo que está apartando de Dios. ¿Sí?
Entonces, primero tú vas a dejar a Dios. Cuando Dios te busca y Dios habla a ti, si usted está dejando a Dios es porque está siguiendo el engaño del pecado y quieres más su pecado, sus ídolos, su versión falsa de este universo que el Dios viviente. ¿Sí, no? Y Dios va a dejar. Pero entonces, vamos a Jeremías 13, vamos a ver este versículo. Jeremías 13. Jeremías 13, versículo 15, que dice: escuchar y oír, no os elevéis, porque Jehová habló. Eso es la cosa, y muchos quieren elevarse contra las palabras de Dios. Pero si lo haces, esto puede ser resultado. 16. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, porque Dios va a dejarte, vas a seguir en su oscuridad y algo va a pasar. Y puede ser que estás buscando luz, ¿sí? Buscando la verdad, ¿y qué? Y os la torne sombra de muerte y tinieblas. Y cuando buscas, no vas a encontrarlo. Espero que haya un cristiano orando para usted. Porque Dios, según la Biblia, solamente tiene que hablarte 2 veces y ya. Después de eso puede dejar esa persona que quiere seguir elegir, ¿sí? Espero que haya un cristiano orando para usted. Dios no tiene que seguir con usted. Él quiere, pero Él reconoce su corazón y Él reconoce si realmente estás buscando luz o no. Y si ya dejaste a Él tantas veces como estos fariseos, puede ser que ya estás llegando a ese punto que eres un burlador, ¿sí ven? Ten cuidado. Dios es una persona, ¿no? Dios entiende esas cosas. No puedes estar ahí hablando pensando que Él no está dando cuenta de las decisiones que toma, ¿no? Bueno, en versículo 40, este concepto de Jesús volviendo al Jordán, a donde predicó Juan, ¿sí ven? ¿Okay? Jesús se salió al desierto porque Juan estaba ahí en el desierto. Y a veces cristianos tenemos que ir al desierto de este mundo para buscar a personas, para evangelizarles. En Lucas 4 dice que debemos entrar a las calles y lugares así para predicar a personas para que podamos llevarles a Cristo, entregarles a Él, ¿sí? Se llama cazando almas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si entras a las iglesias, la mayoría de las iglesias de hoy, los mosques, los templos budistas, todo eso, las personas que están ahí, que son devotos, ellos no quieren escuchar sobre Jesús. Entonces tú tienes que salir cristiano al desierto, tanto como Jesús, para encontrar a las personas que están ahí en el desierto de la vida, en el desierto de su pecado, para que ellos pueden conocer a Cristo. Entonces debes salir, tanto como Jesús salió. Y versículos 41 y 42, ¿okay? Muestra que las palabras de Juan y las obras de Cristo tenían afecto a algunos que estaban ahí. Y por eso buscaron a Jesús en el desierto y conocieron a él ahí, ¿sí? Y eso refleja a nosotros, ¿sí? Tenemos la palabra de Dios. Usted es una obra de Cristo si renaciste. Y usted debe ser una obra de Él en su vida, siendo más santificado, trabajando para ser mejor, para ser un discípulo, ¿sí? Entonces, cristiano, tú debes ser todo esto. Y su vida y sus palabras juntas son la manera en que otros pueden por fin creer en el Jesucristo de la Biblia y no un Jesús de su imaginación, ¿sí? ¿Estás haciendo eso? Okay. Bueno, comenzaremos con capítulo 11 en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas, ¿no? Padre celestial, damos gracias, Señor, por dándonos la oportunidad de leer este contexto aquí en Juan 10. Ayuda a nosotros a entender la verdad que la Escritura no puede ser quebrantada. Y es por eso es mejor que seguimos lo que dices a nosotros en las Escrituras. No hay razón para pelear con usted, Señor. Es mejor seguir a ti para que podamos tener vida y vida con gran abundancia. Entonces ayuda a nosotros con eso, Señor. Y ayuda a nosotros cuando seguimos el resto de esta semana, Señor.
Y damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.